tuve a la mujer correcta frente a mí. Tenía su mirada, su presencia, su amor, y sin embargo, la perdí. No fue por una traición, ni por falta de afecto. Fue por algo más silencioso, más sutil, algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde, una sola frase mal dicha. «Eres linda», le dije, esperando que eso bastara. Sonrió con cortesía, como tantas veces antes, pero esa noche ya no volvió a mirarme igual. Con los años entendí que no basta con decir lo que el mundo repite. Una mujer madura no quiere ser halagada como si fuera una más. Quiere ser reconocida, vista, sentida. Y eso, querido amigo, no se logra con elogios vacíos, sino con palabras verdaderas. Si alguna vez perdiste a alguien sin entender por qué, este video es para ti. Porque hoy no vamos a hablar de frases bonitas, sino de lo que realmente deja huella. Quédate hasta el final. Una sola frase bien dicha puede despertar el deseo que creías perdido. Dale like, suscríbete y comenta abajo, ¿alguna vez perdí a alguien sin saber por qué? O simplemente escribe, ya no repito lo mismo. Esa será tu primera señal de cambio. Tenía 58 años cuando ella se fue. No hubo gritos, no hubo discusiones. Solo una maleta en el pasillo y una nota escrita a mano que decía, ya no me siento vista. La leí 3 veces sin entender. ¿Cómo que no se siente vista? Yo le decía todos los días que estaba hermosa, que era una gran mujer, que era especial. ¿Qué más podía hacer? Pero esa noche, mientras el silencio se comía la casa entera, entendí algo que nunca me habían enseñado: no es lo que dices, es cómo lo dices y desde dónde lo dices. Durante años repetí frases que escuché desde joven. Qué guapa estás, eres increíble, tienes una sonrisa preciosa. Pensaba que al decir eso, estaba demostrando amor. Pero lo que no sabía es que ella ya había escuchado esas mismas frases cientos de veces, de hombres que no la conocían, que solo la miraban por fuera. Y aunque yo la amaba con sinceridad, mis palabras eran recicladas. Eran seguras. Eran cómodas. Pero no eran mías. Y lo más importante, no eran suyas. Una mujer madura ha vivido suficiente como para distinguir entre un cumplido que halaga y uno que revela. Ha sido deseada, admirada, usada y, muchas veces, olvidada. Ya no se impresiona con lo obvio. Quiere sentir que la ves de verdad, que hay algo en ella que no estás diciendo por costumbre, sino porque te toca por dentro. Porque te cambia. Porque te confronta. Y si no lo siente, empieza a desconectarse poco a poco, sin decir nada, hasta que un día, simplemente, se va. Recuerdo una vez, caminando por el parque, ella se detuvo para mirar un árbol. No era un árbol especial. Ni siquiera era bonito. Pero ella lo miró como si escondiera un secreto. Y en vez de decir algo, simplemente le tomé la mano y le dije, me gusta cómo miras las cosas. Siempre encuentras lo que nadie más ve. Ella me miró sorprendida, como si por fin alguien hubiera abierto una puerta que siempre estuvo cerrada. Fue un momento real. Un momento que no inventé, que no saqué de un libro. Fue mío. Fue nuestro. Pero cometí el error de no repetirlo. Volví a mis frases automáticas. A mis elogios prefabricados. Hasta que ella se cansó de no sentirse tocada de verdad. Una mujer no quiere que le digas que es bonita. Quiere que le muestres que parte de ti cambia cuando estás cerca. Quiere que le hables desde el lugar donde nadie más ha llegado. Porque cuando un hombre habla desde su verdad, no necesita adornar. No necesita exagerar.
Solo necesitas sentir y tener el valor de decirlo. Yo no lo supe a tiempo. Pero tú sí puedes. Si estás viendo este video, tal vez aún estás a tiempo de hablarle diferente. No desde la necesidad. No desde el miedo a perderla. Sino desde tu presencia. Desde tu madurez. Desde ese centro masculino que la mayoría de los hombres han perdido tratando de gustar. Hoy no te hablo como un experto. Te hablo como un hombre que ya perdió y que aprendió a mirar hacia adentro. Porque cuando ya no queda nada más por defender, solo queda la verdad. Y esa verdad, aunque a veces duele, es lo único que despierta el deseo real. Hazte una pregunta ahora mismo: ¿qué fue lo último que le dijiste a una mujer que realmente la hizo detenerse, mirarte a los ojos y sentir algo? Si no lo recuerdas, es que no lo hiciste. Y si no lo hiciste, aún puedes empezar. Recuerdo el último día que la vi. Ella estaba de pie en la puerta, con el abrigo puesto, mirándome con una mezcla de tristeza y resignación. Le dije: eres la mujer más hermosa que he conocido. Ella bajó la mirada y respondió: eso ya lo sabía. Pero nunca me dijiste qué hacía de mí diferente. Y se fue. Esa frase me persiguió por años. ¿Qué hacía de ella diferente? ¿Por qué nunca me atreví a decirlo? Tal vez porque nunca me tomé el tiempo de sentirlo. Solo repetía lo fácil, lo seguro, lo socialmente correcto. Y eso fue mi mayor error. Hoy te lo digo a ti: si realmente quieres saber cómo halagar a una mujer madura, no busques palabras nuevas. Busca emociones nuevas. Observa. Escucha. Siente. Y cuando algo dentro de ti se mueva, dilo. Sin miedo. Sin adornos. Porque lo que se dice desde el centro siempre deja huella. Tómate un momento. Respira. Piensa en ella. En su forma de caminar, de reír, de quedarse en silencio. ¿Qué parte de ti despierta cuando estás cerca? ¿Qué cambia en tu energía, en tu ritmo, en tu forma de estar en el mundo? Eso es lo que ella necesita escuchar. No porque quiera que la adules, sino porque quiere sentirse real en tus ojos. Porque ya ha sido decorada muchas veces. Ahora solo quiere ser reconocida. Al final de todo, entendí que no la perdí por lo que dije, sino por todo lo que nunca me atreví a decir. Por cada momento donde pude haberla tocado con palabras, pero elegí el silencio cómodo. Por cada mirada que ignoré. Por cada gesto que no supe nombrar. Hoy ya no está. Pero si tú aún tienes a alguien cerca, no repitas mis errores. No dejes que el orgullo, el miedo o la costumbre te roben la oportunidad de tocar su alma. Porque una mujer madura no se enamora del cuerpo, ni del dinero, ni del pasado. Se enamora de un hombre que sabe ver lo invisible y se atreve a decirlo. Y aquí empieza nuestro viaje. En el próximo segmento vas a descubrir por qué muchos hombres elogian desde el miedo y cómo eso, lejos de atraer, los hace invisibles. Porque el deseo no nace de la urgencia. Nace del dominio. Del silencio con intención. Y de la palabra justa, dicha desde el lugar correcto. Hay dos formas en las que un hombre puede halagar a una mujer. Una nace del vacío. La otra, del centro. Una busca aprobación. La otra, comparte presencia. Durante muchos años, yo no lo supe. Creía que bastaba con decir algo bonito, que si lograba hacerla sonreír, entonces estaba haciendo las cosas bien. Pero no entendía que mi manera de hablar revelaba mucho más de lo que decía, revelaba desde donde lo decía. Y esa diferencia, querido amigo,
puede cambiarlo todo. Un hombre que halaga desde la carencia suena desesperado aunque no lo diga en voz alta. Su energía implora algo a cambio. Tal vez una sonrisa, una caricia, una señal de que no será rechazado. No importa cuán elegante sea su frase, si en el fondo está pidiendo, se nota. Porque las mujeres, especialmente las maduras, tienen un radar emocional tan afinado que no necesitan escucharte para leerte. Te sienten. Te huelen. Te intuyen. Y si perciben que tus palabras vienen desde el miedo a no ser suficiente, lo que en realidad activas no es su deseo, sino su defensa. En cambio, un hombre que habla desde la plenitud no necesita impresionar. Habla poco, pero dice lo justo. Su presencia pesa más que sus palabras. Y cuando elige decir algo, no lo hace para obtener algo de ella, sino para expresar algo de sí mismo. Su cumplido no busca un efecto, es un reflejo natural de lo que siente, sin filtro, sin urgencia, sin necesidad de ser correspondido. Recuerdo un día en una cafetería cualquiera. A mi lado, un hombre de unos 70 años observaba a la mujer que tenía enfrente. No era joven. No tenía maquillaje. Tenía arrugas marcadas y ojos profundos. Ella hablaba de libros. Él la escuchaba en silencio, sin interrumpir. Y cuando terminó, él solo dijo, cuando tú hablas, me dan ganas de escribir. Nada más. Y ella, que hasta ese momento hablaba con distancia, se quedó en silencio. Bajó la mirada, sonrió leve y se quedó. No fue la frase. Fue el lugar desde donde nació. Él no dijo eso para gustarle. Lo dijo porque lo sentía. Y eso se nota. Ahí entendí lo que significa halagar desde la abundancia. No se trata de decir algo para ganar su atención, sino de compartir tu verdad sin miedo. Porque cuando estás en tu centro, no necesitas ser aprobado. No estás mendigando amor. Estás ofreciendo presencia. Hay una gran diferencia entre un me encantas dicho con ansiedad y un me encanta cómo respiras después de una frase larga dicho con calma. El primero busca una reacción. El segundo comparte una observación. El primero intenta conquistar. El segundo se limita a ver. Y las mujeres no buscan un conquistador. Buscan un testigo. Alguien que sepa estar sin alterar, que sepa ver sin desear cambiar nada. Alguien que las vea tal como son y aún así decida quedarse. Esto no es poesía barata. Es psicología pura. Los estudios en neurociencia emocional han demostrado que las personas que se sienten vistas activan zonas cerebrales asociadas al placer, la memoria y el apego. Es decir, una mujer que se siente genuinamente percibida tiende a recordar esa experiencia mucho más que cualquier caricia o regalo. Por eso, un cumplido bien dicho, desde la calma y la plenitud, puede dejar una huella mucho más profunda que una declaración apasionada pero vacía. El problema es que nos educaron para halagar desde el miedo. Desde niños aprendimos que para gustar había que impresionar, que para seducir había que exagerar, que para enamorar había que complacer. Y eso, con los años, se convierte en un patrón automático que ya no cuestionamos. Pero si tú quieres saber de verdad cómo halagar a una mujer madura, lo primero que tienes que hacer es desmontar esa mentira, no tienes que gustarle a todas. Solo tienes que ser tú mismo con firmeza, para que la correcta te reconozca. Una mujer madura ya no busca un hombre que le diga que es perfecta. Busca a alguien que pueda ver sus imperfecciones y aún así admirarlas. Alguien que no la halague como estrategia, sino que la escuche como ritual. Que no hable mucho, pero que cuando lo haga, sea desde la verdad.
Aquí quiero contarte una historia que me marcó. Un viejo pescador del sur de Chile, viudo desde hacía años, solía sentarse cada tarde en el mismo banco frente al mar. Un día, una mujer se le acercó y le preguntó, ¿por qué siempre mira el horizonte? Y él respondió, porque ahí la veo a ella. Nunca vino al mar, pero en el mar la siento. Ella se quedó callada. A los pocos días volvió. Y así comenzaron a hablar. Nunca le dijo que era hermosa. Nunca le prometió nada. Pero un día, ella le dijo, contigo no me siento bonita. Me siento verdadera. Esa es la diferencia. Un cumplido desde la carencia busca que ella te mire. Un cumplido desde la plenitud hace que ella se vea a sí misma de otra manera. Y cuando una mujer se ve a través de tus ojos y descubre algo que no sabía, algo se abre en ella. Algo que no se olvida. Párate un momento. Respira. Piensa en esa mujer que tienes cerca. ¿La estás halagando para obtener algo o para compartir algo? ¿Tus palabras nacen desde el miedo a perderla o desde el deseo de expresarte? No te engañes. Ellas lo saben. No por lo que dices, sino por cómo las haces sentir mientras lo dices. Y si al escucharte no se siente vista, no importa lo que digas, no la tocarás. En la próxima parte, vamos a explorar cómo dejar de describir su apariencia para empezar a revelar su impacto. Porque las mujeres no se enamoran de cómo las ves, sino de cómo se sienten reflejadas en tu mirada. Y eso, amigo mío, no se improvisa. Se aprende. Se entrena. Se transforma. Durante años, creí que un buen cumplido era aquel que resaltaba algo visible, su sonrisa, su cabello, sus ojos. Pensaba que si lograba identificar una parte de su cuerpo que me gustara y la expresaba con elegancia, estaba haciendo lo correcto. Pero hoy sé que esa forma de elogiar, aunque pueda provocar una reacción superficial, rara vez deja una huella real. Porque una mujer no quiere que le digas lo que ya sabe de sí misma. Quiere que le digas lo que provoca en ti, aquello que nadie más ha sabido poner en palabras. Una mujer madura no busca ser descrita, busca ser sentida. No necesita que le recuerdes que es atractiva, lo ha escuchado demasiadas veces. Lo que necesita es saber qué cambia en ti cuando ella entra en una habitación. ¿Qué parte de ti se altera cuando la escuchas hablar? ¿Qué emoción despierta cuando te mira en silencio? Y eso, amigo mío, no se transmite con qué bonitos ojos tienes, sino con frases que revelan lo invisible. Por ejemplo, cuando me miras, siento que todo lo demás se detiene. No estás hablando de sus ojos. Estás hablando del efecto que tienen en ti. Y eso marca la diferencia. Cuando dices algo así, no estás describiendo. Estás confesando. Estás mostrando vulnerabilidad sin debilidad. Estás revelando que hay una parte de ti que solo reacciona ante ella, y eso, para una mujer emocionalmente consciente, es irresistible. No porque la hagas sentir linda, sino porque la haces sentir única. Porque le estás diciendo, sin decirlo, que no cualquiera logra despertarte de esa forma. Y eso no se olvida. Recuerdo una conversación con un amigo, divorciado desde hace 6 años. Me dijo, siempre le decía que estaba guapísima. Y ella sonreía, sí, pero su mirada era distante. Un día, sin pensarlo, le dije, hay algo en tu voz cuando cuentas una historia que me atrapa, como si el tiempo se estirara. Ese día, me besó por primera vez en mucho tiempo. Y añadió, no lo planeé. Solo lo sentí. Y fue real.
Esa es la clave. Como halagar a una mujer madura no consiste en buscar frases perfectas, sino en atreverte a expresar lo que ella realmente provoca en ti. Y eso requiere observación, honestidad y pausa. Porque si no te detienes a sentir, solo repetirás lo que otros ya dijeron antes que tú. Las mujeres tienen una sensibilidad que va más allá de lo físico. Son capaces de recordar una mirada más que una caricia. Una palabra bien dicha más que un regalo costoso. Porque lo que queda en ellas no es lo que ven, sino lo que sienten cuando se saben vistas con intención. Y tú, como hombre, tienes una oportunidad que pocos aprovechan, la de mirarla con profundidad y expresarlo con verdad. Piensa en esto. Cuando le dices, eres hermosa, la estás colocando en un pedestal genérico. Pero cuando le dices, hay una calma en ti que me obliga a respirar más lento, estás compartiendo una experiencia personal. Le estás mostrando que no solo la ves, sino que algo dentro de ti cambia por su presencia. Y eso vale más que cualquier halago físico. Esto no significa que debas hablar como poeta o filósofo. No se trata de ser profundo por obligación. Se trata de ser sincero. De aprender a ponerle palabras al impacto emocional que ella genera. Porque si no puedes expresar lo que sientes, ella no puede saber lo que provoca. Y si no lo sabe, no se conecta. Y si no se conecta, se va. Detente un segundo. Piensa en la última mujer que te hizo sentir algo. ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Fue su aspecto? ¿O fue ese instante preciso en el que dijo algo y tú, por dentro, sentiste un giro sutil? Tal vez ni siquiera supiste qué fue, pero lo sentiste. Eso es lo que tienes que aprender a verbalizar. No para impresionarla, sino para que lo sepa. Porque cuando una mujer madura se siente comprendida en ese nivel, abre partes de sí misma que normalmente están protegidas. Hay una anécdota estoica que me encanta. Cuenta que un sabio, al ver a una mujer llorando sola en la plaza, no se acercó a consolarla con palabras vacías. Simplemente se sentó a su lado, en silencio. Y cuando ella dejó de llorar, él le dijo, tu tristeza tiene música. No dijo que ella estaba triste. No preguntó por qué. Solo expresó lo que sintió estando cerca. Y eso la tocó más que 1000 consejos. Porque fue una revelación, no una opinión. Eso es lo que tú puedes hacer. Dejar de hablar como espectador y comenzar a hablar como testigo. Alguien que no solo observa, sino que siente y tiene el valor de decirlo. Aunque sea incómodo. Aunque no sea correspondido. Porque no se trata de conseguir algo. Se trata de estar presente con dignidad. Y cuando hables así, con calma, sin urgencia, desde tu verdad, notarás algo curioso, ella empezará a buscar tu presencia. No por lo que le das, sino por cómo la haces sentirse consigo misma. Porque al revelarle su impacto, la estás conectando con partes de sí que tal vez ella misma había olvidado. Y eso genera adicción emocional. Párate aquí. Cierra los ojos. Respira hondo. Y piensa, ¿qué me provoca realmente esa mujer que tengo en mente? ¿Qué parte de mí despierta en su presencia? Cuando sepas la respuesta, escríbela. Guárdala. O mejor aún, dísela. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero cuando lo hagas, que sea desde tu centro. Porque si no te tiembla la voz, si no se nota que estás sintiendo, entonces no estás hablando con el alma. En el siguiente capítulo, entraremos a un terreno aún más desafiante, cómo halagar la mente de una mujer inteligente sin convertirte en su discípulo. Porque el respeto no está en el aplauso. Está en la presencia que sostiene la conversación como un igual.
Y ahí es donde empieza el verdadero juego. Una de las trampas más sutiles y peligrosas que enfrentamos los hombres maduros al halagar a una mujer inteligente es esta: confundir respeto con sumisión. Pensamos que, para que ella se sienta valorada por su mente, debemos silenciar la nuestra. Que, si queremos demostrar admiración, debemos colocarnos por debajo. Y sin darnos cuenta, caemos en un patrón que, en lugar de acercarnos a ella, nos borra. Yo lo viví. Estaba saliendo con una mujer brillante, catedrática, leída, reflexiva. Cada conversación con ella era un reto, un descubrimiento. Y en lugar de mantenerme firme en mi eje, opté por hacerme más pequeño, por miedo a parecer un rival, por temor a que me considerara un necio. Así que la llenaba de elogios: qué sabia eres, contigo siempre aprendo algo, eres demasiado para mí. Creía que estaba siendo generoso, pero en realidad estaba cediendo mi posición. Me convertí, sin darme cuenta, en su alumno. Y una mujer no se entrega al que admira intelectualmente si siente que él ya se entregó antes de empezar. Una mujer inteligente no quiere un admirador obediente. Quiere un interlocutor que la desafíe con respeto. Que la escuche, sí, pero también que sepa responder. Que se atreva a disentir con elegancia. Que tenga ideas propias, humor propio, una voz que no tiemble. Porque si tú te apagas para exaltarla, lo que ella percibe no es respeto, sino inseguridad. Y la inseguridad, incluso cuando se disfraza de humildad, se huele. Se siente. Y corta el deseo de raíz. Aquí es donde muchos hombres se equivocan cuando intentan descubrir cómo halagar a una mujer madura que además es intelectualmente poderosa. Creen que deben aplaudir cada palabra, asentir a cada idea, seguir cada hilo de pensamiento sin cuestionarlo. Pero esa es una posición pasiva. Y la atracción, especialmente con mujeres que piensan, nace de la polaridad. De la tensión. Del cruce de fuerzas. Una mujer que ha desarrollado su mente quiere sentir que puede apoyarse en la tuya. No para que la copies, sino para que la complementes. Para que la expandas. Para que la despiertes desde otro ángulo. Porque si tú solo repites lo que ella ya sabe, no hay espacio para lo nuevo. Y lo nuevo es lo que la mantiene interesada. Déjame contarte una historia. Un hombre de 65 años, viudo, volvió a enamorarse de una profesora de literatura. Ella era temida por su claridad mental. Muchos hombres se sentían intimidados. Él, en cambio, escuchaba en silencio y, cuando ella terminaba de hablar, le respondía con una sola pregunta que abría otro nivel de conversación. Un día, después de una discusión sobre Virginia Woolf, él le dijo: «Me gusta cómo desarmas ideas, pero me intriga saber qué piensas cuando estás en silencio». Ella lo miró, como si nunca nadie le hubiera dicho algo así. Se quedó callada un rato y luego le respondió, en silencio: «Escribo otro mundo». A la semana, estaban viviendo juntos. Él no la interrumpió. No la aplaudió. No se deslumbró. Solo la observó. La escuchó. Y tuvo el valor de devolverle una idea que no había sido nombrada. Eso es halagar a una mujer inteligente, no repetirle lo que ya sabe, sino invitarla a mirar dentro de sí desde otro ángulo. Desde tu perspectiva masculina, firme, madura. No te confundas. No se trata de competir con ella. No es un duelo de egos. Es una danza. Tú lideras desde tu eje. Ella responde desde el suyo. Y cuando eso sucede, se produce algo raro, magnético. Ella siente que puede hablar contigo de todo sin que la adules ni la corrijas.
Que puede ser vulnerable y brillante al mismo tiempo, porque tú no estás ahí para opacarla ni para aplaudirla. Estás ahí para mirarla. De verdad. Un cumplido bien dicho, en este contexto, podría ser, me gusta cómo piensas. No porque estés de acuerdo conmigo, sino porque me obligas a pensar mejor. O, tu forma de razonar me provoca. No siempre coincido, pero siempre me despiertas. Fíjate que en ambos casos no hay subordinación, sino reconocimiento. No hay necesidad de gustar. Hay presencia. Y eso es lo que una mujer que piensa, desea, un hombre que también piense, pero que no pierda su centro. Esto también tiene raíz en los principios estoicos. Séneca decía, el sabio no es el que sabe más, sino el que no teme pensar diferente. Cuando aplicas esto a las relaciones, entiendes que tu rol no es saberlo todo, sino ser lo suficientemente íntegro como para sostener tu pensamiento con calma, aunque el de ella sea más agudo, más rápido o más afilado. Porque la firmeza no se mide en respuestas brillantes, sino en presencia continua. Haz una pausa aquí. Pregúntate, ¿te has callado alguna vez solo para evitar incomodarla? ¿Has elogiado su mente cuando en realidad sentías que no te escuchaba? ¿Te hiciste pequeño para mantener su interés? Si es así, no te juzgues. A muchos nos pasa. Pero recuerda, una mujer no se queda con el que se dobla. Se queda con el que la invita a erguirse sin necesidad de aplastar a nadie. En la próxima parte, vamos a entrar a un terreno aún más desafiante, las mujeres que no reaccionan. Las que parecen frías. Las que te miran con distancia y, sin embargo, esconden una tormenta interna. Y para llegar a ellas, no basta con hablar bien. Hay que saber callar mejor. Hay mujeres que no sonríen fácilmente. Que no reaccionan ante un cumplido. Que no bajan la guardia aunque estés diciendo todo lo correcto. Y muchos hombres, frente a eso, se retiran. Dicen, no le gusto, es muy cerrada, no siente nada. Pero no es verdad. Esa frialdad que a ti te incomoda, muchas veces no es desinterés, sino defensa. Es una muralla construida con años de decepciones, de palabras huecas, de promesas incumplidas. Y si tú quieres saber cómo halagar a una mujer madura que ha aprendido a protegerse así, no puedes llegar con urgencia. Debes llegar con presencia. Con silencio. Con intención. Te contaré una historia real. Un hombre de 72 años, retirado, iba cada mañana al mismo café del centro. Se sentaba en la esquina, pedía lo mismo, leía su periódico. Una mujer viuda, de unos 60 y tantos, solía sentarse en la mesa de al lado. Nunca hablaban. Apenas un gesto con la cabeza, un cruce breve de miradas. Pasaron semanas así. Hasta que un día, mientras ella revolvía su café, él le dijo en voz baja, «Es curioso, contigo incluso el silencio tiene otro ritmo». No dijo más. No la miró fijamente. Volvió a su periódico. Ella no respondió. Pero al día siguiente, fue ella quien rompió el silencio. ¿Siempre lees la misma sección primero? Desde ese momento, comenzaron a hablar. Poco. Con pausas. Sin prisa. A los 3 meses, caminaban juntos por el parque. A los 6, vivían en la misma casa. ¿Qué hizo el diferente? No la presionó. No intentó impresionarla. No buscó una reacción. Sencillamente, estuvo ahí. Con calma. Con verdad. Con una mirada que no buscaba invadir, sino sostener. Y cuando habló, lo hizo desde el centro.
No para seducirla, sino para nombrar algo real que él sentía estando cerca de ella. Y eso, para una mujer que ha vivido suficiente para desconfiar de todo, es una caricia profunda. Los hombres suelen creer que para conquistar hay que ser audaz, directo, persistente. Pero con una mujer que parece fría, eso solo activa su resistencia. Porque su frialdad es su forma de comprobar si tú tienes la fuerza emocional para no romperte con su distancia. Si puedes quedarte sin necesidad de recibir. Si sabes esperar sin convertirte en un mendigo. Porque ella no necesita que la convenzas. Necesita ver si puedes sostener el espacio sin desaparecer. Esto se relaciona con una idea fundamental del estoicismo: el verdadero poder no está en lo que haces, sino en lo que puedes soportar sin perderte. Una mujer que ha levantado muros emocionales no busca a alguien que los derribe. Busca a alguien que no tenga miedo de sentarse frente a ellos. Que no huya ante la incomodidad. Que no se ofenda por el silencio. Porque el silencio, para ella, no es vacío. Es protección. Es prueba. Y ahí, querido amigo, es donde tú puedes diferenciarte. No tratando de ganarla, sino permaneciendo. Sin rogar. Sin desaparecer. Sin imponer. Solo estando. Con una frase suave. Con una pausa sentida. Con una presencia que no exige, pero tampoco se diluye. Un ejemplo de cumplido poderoso para una mujer así podría ser: no sé por qué, pero tu forma de estar en silencio me da paz. No estás diciendo que te gusta. No estás declarando deseo. Estás revelando una experiencia que tienes cuando estás cerca de ella. Y eso, aunque ella no lo diga, se le queda grabado. Porque no la empuja. La nombra. La reconoce. Tómate un momento ahora. Piensa en esa mujer que parece fría, distante. Esa con la que has intentado conectar sin éxito. Pregúntate: ¿has estado hablándole desde la ansiedad o desde la serenidad? ¿Has buscado una reacción inmediata o te has permitido solo estar, sin esperar nada? Porque si has estado exigiendo sin darte cuenta, ella lo ha notado. Y por eso se ha cerrado más. El deseo de una mujer madura no nace por presión. Nace por confianza. Y la confianza no se construye con argumentos, sino con estabilidad. Con coherencia. Con una energía masculina que no necesita validación constante. Que puede observar sin precipitarse. Que puede hablar y luego callar. Que no se inquieta por un no ni se desespera por un todavía no. Aquí quiero compartirte una breve reflexión. El bambú japonés pasa años sin crecer ni un centímetro. Bajo tierra, se fortalece. Sus raíces se expanden. Su estructura invisible se afirma. Y solo después de tiempo, comienza a crecer con fuerza imparable. Así son algunas mujeres. No florecen con cualquier palabra. No se abren por un gesto amable. Pero cuando sienten que puedes quedarte sin urgencia, sin miedo, sin desaparecer, entonces abren lo que otros no lograron tocar. No se trata de esperar como estrategia. Se trata de estar como elección. De quedarte sin perderte. De decir lo justo en el momento justo. De mirar con profundidad, pero sin apurar. Porque cuando una mujer fría siente que tú no estás intentando derretirla, sino simplemente ser tú mismo, firme, presente, real, empieza a bajar el muro. No por ti. Por ella. Porque siente que ya no necesita defenderse. Pausa aquí. Cierra los ojos. Pregúntate: ¿soy capaz de sostener el silencio con dignidad? ¿Puedo estar sin decir, sin hacer, sin insistir?
¿puedo ser una presencia que da espacio sin pedir nada a cambio? Si la respuesta es sí, estás más cerca de tocar algo que muy pocos hombres han sabido alcanzar. En la próxima y última parte, llegamos al corazón de todo este viaje, el cumplido que no solo provoca deseo, sino que despierta entrega. Porque una mujer no quiere sentirse deseada como objeto, sino elegida como decisión. Y solo un hombre que se ha mirado a sí mismo con verdad, puede elegir sin miedo. Si has llegado hasta aquí, no eres un hombre común. Porque la mayoría se queda en la superficie, repitiendo frases sin alma, buscando reacciones vacías. Pero tú elegiste mirar hacia adentro. Comprender que halagar no es adornar, sino revelar. Que un verdadero cumplido no se lanza como anzuelo, sino que se ofrece como espejo. Hoy has recorrido 5 caminos que pocos se atreven a transitar: aprender a hablar desde tu centro, observar sin necesidad, tocar sin invadir, callar con intención y, sobre todo, elegir con madurez. Porque una mujer, especialmente una mujer madura, no se entrega al que la desea con ansiedad, sino al que la elige con calma. No necesita más halagos, necesita ser reconocida en lo invisible. Y tú, si lo aplicas con verdad, puedes convertirte en ese hombre que deja huella no por lo que promete, sino por cómo está presente. Así que si alguna vez dijiste lo que no debías, o peor aún, callaste cuando debías hablar desde el alma, hoy puedes empezar de nuevo. Comenta abajo, ¿alguna vez perdí a alguien sin saber por qué? Suscríbete, comparte este video con quien aún repite lo mismo de siempre, y que tu próxima palabra no sea para impresionar, sino para revelar. Porque ahí comienza el verdadero poder.